Buenas tardes a todos. Una tarde nublada, pero interesante para poder innovar en el tema del análisis 2. Segunda parte de la materia, integración. ¿Se ve en pantalla el ejercicio 4? Pregunta. Bien. ¿Qué dice el ejercicio 4? Este bonito ejercicio que está aquí. ¿Qué dice este bonito ejercicio que está aquí? Lo vamos a leer y después lo saco de pantalla, claro. Dice hallar el flujo de f, x y z, que es un campo vectorial de la forma iz en componente j, z cuadrado en componente k, hacia afuera de la superficie S, determinada por el cilindro z cuadrado más y cuadrado igual a 1, limitado por los planos x igual a 0, x igual a 1 y z mayor igual a 0. Están 15 puntos, si lo hago bien, uy, qué bien, vamos a ganar esos 15 puntos que dice el parcial, a ver si podemos lograr el objetivo. ¿Ah? O sea, la cuestión es hallar el flujo. El flujo de un campo vectorial hay que saber definirlo. ¿Qué es el flujo de un campo vectorial? Lo digo intuitivamente y ahora hacemos el problema. Cuando veo un flujo de agua, ¿qué pasa? Bueno, pasa agua por un tanque, por un tubo, ¿no? Por un caño. Por un caño que tiene un cierto diámetro, pasa una determinada cantidad de agua por segundo o por minuto. Eso es el caudal. Bueno, eso es flujo de agua, por ejemplo, que pasa a través de una superficie cilíndrica de etapa circular. O sea, de agujero, digamos, el caño es circular. Es un caño circular por donde pasa agua. Bueno, la cantidad de metros cúbicos de agua por segundo que pasan a través de esa etapa circular me está dando el caudal o el flujo de agua que atraviesa esa superficie. ¿Me explico? Que se va a hacer la superficie del caño, que es una superficie circular. Un caño pasa agua por ese agujero, digamos, por ese agujero que tiene el caño, que es circular, de una determinada sección. La sección del circular se mide como pi por radio al cuadrado. Bueno, si ese pi por radio al cuadrado, que es la superficie, lo multiplico por la velocidad del fluido, me va a dar el caudal. Y eso es una sensación de flujo de agua que pasa a través del caño, medidas en unidades de metro cúbico por segundo, por ejemplo. Eso es una idea física de lo que es el flujo, como el flujo de agua que pasa a través de un caño. Esa idea del flujo es importante. Cuando yo digo el flujo de agua que pasa a través de un caño es la velocidad. Es la cantidad de agua que pasa por. Sí, está bien, pero es la velocidad por la superficie. Cuando yo hago la velocidad por la superficie me va a dar la cantidad de agua por metro cúbico por segundo que pasa a través del caño. Eso es la medida del caudal. Eso es una medida de flujo de agua que pasa a través del caño. Cuando hago velocidad por superficie, estoy sacando el flujo de agua, el flujo de agua que atraviesa el caño. Y eso va a dar el caudal. Bueno, cuando digo velocidad por superficie, es lo mismo que decir, en términos analíticos, mucho más precisamente, que el caudal, el flujo de agua que atraviesa el caño, no es otra cosa que la integral doble de la velocidad diferencial superficie. Y el diferencial de superficie es el diferencial de superficie del agujero circular que tiene el caño. La velocidad sería el campo vectorial que atraviesa perpendicularmente el agujero circular del caño. En este caso, para el problema, haciendo a colación de lo que estoy diciendo, para el problema 4, el campo vectorial, que sería B para el caso del fluido, para el caso del líquido que atraviesa el caño, en este caso el campo vectorial va a estar dado por f, x y z. Esa función fea vectorial, eso me da
justamente el campo vectorial que hace las veces de la velocidad del fluido en el ejemplo que yo estoy citando físicamente. Lo que quiero acotar es esto. El problema lo vamos a hacer. Pero si uno no tiene una idea física de lo que es el flujo, físicamente hablando, lo que es el flujo, como asociándolo al flujo de agua que atraviesa un caño, donde la velocidad es el campo vectorial, que después se multiplica por el diferencial de superficie cuando se hace la integral doble. Si uno no sabe eso, ¿qué sentido tiene hablar de flujo? Entonces el flujo es lo que atraviesa el campo de vectores que atraviesa, podríamos decir perpendicularmente o no, una determinada sección de superficie. Y eso es el flujo físicamente hablando. Voy a anotar el enunciado. El campo vectorial es fx y z más z cuadrado por k. K es un parámetro, un número real, hacia afuera de la superficie S. De la superficie S limitado por el cilindro z cuadrado más x cuadrado igual a 1 más y cuadrado igual a 1. Y limitado por los planos x igual a 0, x igual a 1 y z mayor o igual a 0. ¿Cómo? Sí, eso te quería dictar los otros datitos. Ah, está bien. Limitado por... No, no importa, yo lo leo, lo estoy leyendo acá. X igual a 0. X igual a 1. Y z mayor o igual a 0. Bueno, si lo hacemos bien, ganamos 15 puntos. Qué lindo, ahí dice 15 puntos. Quiero ganarme esos 15 puntos. Quiero hacerlo. Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo se define el flujo? Bueno, vamos a dibujar primero, porque siempre es importante, ya sé que el flujo va a ser la integral del campo vectorial diferencial superficie, ahora lo voy a escribir en el pizarrón. Pero por sobre todas las cosas, hay que hacer siempre un dibujo esquemático de las superficies que en este caso integran el flujo. Este dibujo es importante para saber cómo integrar y a la hora de hacerlo tengo que saber también a futuro cuál es la región de integración a tomar para terminar el cálculo. Si no hago el gráfico, estoy perdido. Voy a sacar de pantalla el enunciado, y ahí ya directamente, perdón, estamos en el pizarrón. Se ve bien, ¿no? Sí, ahora se ve mejor. Bueno, vamos a graficar la superficie cilíndrica. Primero vamos a hacer el gráfico. Primero lo que se hace es el gráfico. Qué linda superficie esta. Tengo un cilindro de la forma z cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Cómo grafico esta hermosa superficie? Es hermosa porque yo digo que es hermosa. El problema ya me dice que es un cilindro. No debería decirme que es un cilindro. Yo, con mis conocimientos, tengo que saber que es un cilindro. ¿Y cómo sé que es un cilindro? Fácil. Porque tiene una variable libre y las otras... Bien, bien, bien. Yo sé que z cuadrado más y cuadrado es la ecuación de un círculo en plano y z. Muy bien.
con una variable libre, como decís vos, que sería x, o sea que x puede tomar cualquier valor, o sea, vale para todo x real, y eso significa que ese círculo que yo tengo en el plano YZ, lo proyecto todo sobre el eje x y genero un cilindro. ¿Me explico? Sí. Muy bien, me gustó mucho. Vamos a hacerlo con una cierta mesura, con una cierta delicadeza el dibujo y con un cierto margen para poder hacer después a futuro nuestro cálculo. Un cilindro en el plano YZ, se supone que es un cilindro que sale del pizarrón, perpendicular al pizarrón, pero como no lo puedo sacar del pizarrón, lo voy a dibujar así. Bueno, bien, perfecto, qué interesante, ¿no? Es un cilindro que sale del pizarrón, pero se lo dibuja así inclinado como queriendo decir perspectivamente que sale del pizarrón. Pero bueno, obviamente que estoy dibujando una superficie de 3 dimensiones en 2. Geometría proyectiva, podríamos decir. Bueno, es un cilindro, un caño, ¿no? Y como el caño de agua que estaba hablando recién. Bárbaro. Esta superficie está delimitada por el plano x igual a 0, x igual a 1 y z mayor o igual a 0. Bueno, x igual a 1, ¿quién es? Un plano que corta solidariamente al tubo, al cilindro. Bueno, x igual a 1 podría llegar a ser esto, por ejemplo, este plano que yo estoy trazando acá. X igual a 1. Un plano así. ¿Está? Plano x igual a 1, ¿no? Que corta y queda este círculo. Después x igual a 0, que se encuentra acá atrás, el que dibujé acá atrás. O sea que esto sería el plano x igual a 0. No voy a dibujar el plano porque si no me va a quedar un enchastre. Pero si quiero lo puedo dibujar. Y después z mayor o igual a 0. Z mayor o igual a 0 sería el semiplano superior. O sea que si este es el plano z igual a 0, z mayor o igual a 0 es digamos, es desde el piso del plano XY hacia arriba. O sea que esto, en definitiva, si uno lo dibuja correctamente y con mucha prolijidad y con mucho cariño, porque hay que ponerle cariño a esto, si no, no sale bien. Con mucho cariño, entonces esto va a quedar así. Va a quedar como una casata. Una casata es esto. Como cuando uno va a comprar helado, ¿no? Damos una casata. Ahí está. O sea, va a quedar como medio cilindro. ¿Me explico? Sí, como el pedazo de la carne. Claro, exacto. Como cortar por la mitad el tubo. Sí. Lo dibujo así para que se vea. No es que es parabólica la tapa, es cilíndrica. Es una tapa cilíndrica cortada por la mitad. Muy bien, excelente. Es un tubo cilíndrico cortado por la mitad y queda hasta hoja doblada. Muy interesante que lo hayas analizado, que lo hayamos analizado en conjunto, y ahora hay que calcular el flujo. El flujo que atraviesa esa superficie. Y el flujo que atraviesa esa superficie está limitado, lógicamente, por esto. O sea, la superficie es limitada por este cilindro, por esto, y ya está.
Bueno, este es el flujo, digamos, esta es la función vectorial, ¿no? Hacia afuera de la superficie S, limitada por el cilindro, limitado por x igual a 0, x igual a 1 y z mayor o igual a 0. Obviamente, yo dibujé la tapa del cilindro, pero la superficie sería todo. Supuestamente es una superficie cerrada, porque dice la superficie limitada por. Si la superficie me dice limitada por ciertas superficies, cada una de esas superficies limitan esa región. Son el contorno, son lo que rodean y lo que encierran esa región. Entonces, yo podría decir sería toda la tapa cilíndrica, la tapa de acá de los costados y la tapa de abajo, que es rectangular. O sea, tenemos varias caras. Tenemos la superficie cilíndrica, de cilíndrica, la superficie de la base, vamos a ver la base circular esta, la base circular esta, circular 1, vamos a ponerla circular 2, y la de la tapa de abajo, que es rectangular, que es la superficie de la base. Le pongo superficie B de base. Todas esas 4 superficies rodean una región. El problema es, hay que leerlo bien, vuelvo a repetirlo porque el enunciado gramaticalmente podría ser engañoso. Lo digo porque podría aparecer de otra forma en el enunciado. Lo leemos de nuevo. Dada esta función vectorial, digamos, calcular el flujo, porque dice calcular el flujo, de dos puntos, esta función hacia afuera de la superficie S. La superficie S dice que está, dos puntos, limitada por este cilindro, este plano y este plano. Este sería el semiplano superior. Va. Lo que queda armado. Claro. Entonces el flujo limitado por todas esas superficies que generan la superficie total. O sea, la superficie S no es otra cosa que la unión de todas las tapas, de todas las superficies. O sea, vas a la superficie cilíndrica, más la superficie de la cara 1, más la superficie de la cara 2, más la superficie de la base. Bueno, tengo que hacer el flujo ese. Es una superficie cerrada. Esta es una superficie cerrada que encierra una determinada región. Bueno, esto es muy importante. ¿Sabes por qué te lo digo? O se los digo a todos. Porque el enunciado podría haber sido distinto gramaticalmente y hay que hacer otra cosa, seguro. Si el Hay uno que cometió error, el teorema de Gauss, usar ahí el teorema de Gauss no sirve porque es una superficie cerrada. Está bien, vamos de a poco. Dejemos a Gauss tranquilo que ya vamos a hablar de Gauss. Yo dije esto. Una cosa es este enunciado. Calcular digamos, el flujo sobre esa superficie, que es una superficie cerrada limitada por esas que dan ahí. Ahora, el enunciado podría haber sido diferente. El enunciado podría haber sido así. El enunciado podría haber sido así. Calcular el flujo de esta función vectorial, de este campo vectorial, sobre la superficie del cilindro, limitado por esto y por esto. Ojo con el enunciado. Moraleja. Yo sé que me están mirando con cara de loco, pero me pongo loco en esto. El enunciado es muy claro y hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo este problema que el que estoy enunciando. ¿Por qué? Porque una cosa que me pidan el flujo de la superficie S limitado por todo esto, y otra cosa que me pidan el flujo
sobre la superficie cilíndrica limitado por estas superficies. No es lo mismo. En ese caso hay que calcular el flujo sobre la tapa cilíndrica, limitado por la superficie de los planos. Y en este caso hay que calcular el flujo de la superficie limitada por todo el conjunto. Y eso forma, déjame terminar, y eso forma una superficie cerrada. Cuando tengo que calcular el flujo sobre una superficie cerrada, les anticipo que acá el amigo Alejandro, que está tomando la clase, dijo algo muy importante. El teorema de Gauss. Cuando la superficie es cerrada, para calcular el flujo total sobre toda la superficie cerrada, hay que aplicar el teorema de Gauss. Puedo no aplicarlo si quiero. Tendría que calcular el flujo sobre cada una de las tapas y después sumar todos los flujos. Una locura. Mucho trabajo. Pero cuando la superficie es cerrada, es más fácil aplicar el teorema de Gauss para calcular el flujo total sobre esa superficie cerrada. Así que los invito a utilizar el teorema famoso de nuestro amigo Gauss. Que en realidad no es que Gauss lo hizo, sino esa mención de Gauss. También se llama el teorema de Gauss-Ostrogradsky. No importa. Pero es el teorema de la divergencia. También, bien conocido como el famoso teorema de la divergencia de Gauss. Ese teorema se utiliza cuando yo tengo que calcular el flujo total sobre una superficie absolutamente cerrada. Se supone que la función vectorial tiene que ser una bonita función de clase 1 en la región que integro, bla, 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 porque son las condiciones hipotéticas del teorema. No lo dudo que esta función es muy bonita, pues son polinomios, y por z, z cuadrado, son funciones polinómicas, son suaves, regulares, o sea, son de clase 1, son magníficas, y no vamos a tener el problema de integrar. Lo importante es que la superficie sea cerrada, porque si no es cerrada, el teorema de Gauss de la divergencia no se puede aplicar. Bueno, no sé si te puedo hacer, ¿querés poner pausa un ratito? Ahora termino. No, te quería decir porque, bueno, me corrigieron a mí Sí, ese examen, sí. y yo puse el Gauss, pero me dice, no se puede usar Gauss porque no es una superficie cerrada, por eso me quedó la duda ahí que, Ah, bueno. ¿por qué no lo más? El enunciado es claro. Sí, El enunciado es claro. Acá dice calcular el flujo de esta función vectorial hacia afuera de la superficie S, hacia afuera, que significa el exterior de la superficie S, limitada por este cilindro y limitado por esta superficie. No, es Gauss. ajá, sí, Si, bueno, porque al final, bueno, eso me pasó. Bueno, si te dijeron así, porque no lo supieron leer. Porque no sería Gauss si el enunciado, vuelvo a repetir, hubiese sido calcular el flujo de esa función vectorial sobre esta superficie cilíndrica, limitada por, es otro enunciado. ajá, Acá es Gauss. sí, bueno, pues sí, no, que, perdón, pero bueno, te decía nomás porque me había puesto mal por eso. Capaz que tenía razón, pero como al no tener el suficiente conocimiento para justificarlo, me lo dijeron mal y listo. Vos fijate, ¿no? Porque el enunciado yo lo anoté bien. Si no lo interpretaron mal ellos, lo enunciaron mal ellos. Dice, calcular el flujo de esta función vectorial hacia afuera de la superficie S. Y la superficie S está limitada por este cilindro, este plano y este plano. Sí. Sí, O entonces, sea, está bien, así, bueno, sí. si quizás lo expresaron mal, si ahora Sí, yo hubiese... he escrito poner otra cosa. Claro, Y bueno, puesto eso y estaba bien como se trabajó así. claro.
Porque acá dice limitado por este cilindro, limitado por esto. Ahora, si me hubiesen dicho calcular el flujo sobre esta superficie cilíndrica, limitado por esto y por esto, ahí sí no es Gauss. Pero bueno, no sé. Y este limitado por ahí está de más. Este limitado lo borré acá, está de más. Porque es el flujo de esta función vectorial hacia afuera de la superficie S limitado por el cilindro este, por esta superficie, por esto por esta superficie y por este semiplano. Este limitado me parece que está de más. Bueno, no importa, pero para hacer lo que ellos querían hacer, para calcular el flujo sobre la tapa cilíndrica, el enunciado tiene que decir así: calcular el flujo de esta función o este campo vectorial hacia afuera de la superficie S, hacia afuera, calcular el flujo de esta función vectorial sobre la superficie cilíndrica. Esta sería la superficie S, la superficie cilíndrica, limitada por este plano y por este plano. Tendría que haber dicho así el enunciado. Ahí sí no es Gauss, porque es el flujo sobre la tapa cilíndrica nada más. Así que ojo, acá es Gauss. Y si lo hiciste por Gauss, lo hiciste bien. Y si no, es porque ellos quisieron interpretar un enunciado gramaticalmente mal puesto. Sí, sí. Bueno, gracias. Yo hago Gauss acá. No sé si querés lo termino porque es Gauss. Sí, sí. Sí. Sí, continuamos con Gauss. Bueno, entonces por el cilindro por este plano y este plano, que sería un semiplano, que es el semiplano superior. Pero la superficie S está limitado por esto y por esto, esos cerrados Gauss. Ahora, si no enuncian bien el problema, entonces uno puede entender cualquier cosa. Si hubiese sido, recalco, el flujo sobre esta superficie, donde S es esta superficie, que es la superficie cilíndrica, limitada por estos tres planos, ahí sí es el flujo sobre esa superficie cilíndrica y no es cerrada. Es sobre la superficie cilíndrica, y la superficie cilíndrica ahí no es cerrada, y ahí no hay que aplicar Gauss. Ojo con el enunciado, porque cambio de enunciado, cambio de lo que hay que hacer. Por eso lo recalqué al principio de la clase. Bueno, entonces, acá el flujo hacia afuera de esta superficie S, donde S está limitada por esta superficie cilíndrica y por estos planos. Entonces esta superficie S es cerrada. Entonces si es cerrada, entonces aplico Gauss. Teorema de la divergencia de Gauss. O sea, vos lo interpretaste bien. Sí. Entonces, bueno, pero guarda, porque con los profesorados pasa eso, que depende de quién te enuncie el problema. Ajá. Por eso. Sí, sí, sí. El problema es que te corrigen ellos, no te corrijo yo. Entonces ahí está el drama. Se entendió la diferencia de enunciado, ¿no? Cuando es cerrada y cuando no es cerrada. Eso creo que quedó claro. Bueno, depende de cómo esté enunciado, va a ser. Depende de cómo esté enunciado. Si está enunciado así, es cerrada. Si está enunciado que dice que la superficie S es este cilindro, pero limitado por esto, entonces el flujo sobre esta superficie, limitada por estos planos que están acá. Esta superficie, limitado por estos planos que están acá, no es una superficie cerrada. Por lo tanto, es un flujo común y silvestre, y no hay que aplicar nada de Gauss porque no es una superficie cerrada. Lo aclaré muchas veces en el video. Bueno. Y si es Gauss, sabiendo que esta función es buena, regular, es de clase 1, en la región donde yo tengo que hacerlo, porque estas funciones son componentes polinómicas, y por z, z cuadrado, las funciones polinómicas son todas regulares, suaves, son muy buenas. El teorema de Gauss dice así: el flujo encerrado por la superficie, este circulito significa superficie cerrada, de f diferencial S, no es otra cosa que la integral
del volumen encerrado por esta superficie. Y acá tengo que poner la divergencia, que es el operador Nabla, la divergencia de F, diferencial volumen. ¿Se entiende? Ese es el teorema de Gauss. Teorema de Gauss o teorema de la divergencia de Gauss. Lo voy a redondear porque es el protagonista del problema. Bueno, ahora lo que hay que hacer son simples cálculos. Hay que hacer la divergencia de F. Sabemos quién es la divergencia. ¿Sabés acá divergencia? Sí, lo vi la mesa pasada también. Claro, es fácil. Bueno, lo que vamos a calcular con esta integral triple, que es la integral triple de la divergencia, es el flujo vectorial de este campo. Este campo como si fuese el flujo de un fluido que atraviesa esta superficie. Bueno, lo atraviesa, no quiere decir que lo que vaya a dibujar acá es el flujo, pero hay un flujo que atraviesa así, por decir así, esto cualitativo, no es que el flujo sea exactamente esto, pero esto es como si fuese el F vector, la línea de campo vectorial que atraviesa esa superficie cerrada. Y yo necesito calcular ese flujo. Este es el flujo, ¿no? Flujo. El flujo, famoso, como si fuese una cantidad de agua que pasa por segundo sobre un caño, o dentro de un caño. Bueno, vamos a calcular el flujo. El flujo es lo mismo que hacer la integral triple de esto, en este volumen que está acá. Bueno, vamos a hacerlo si tenemos lugar. Sí. Esto es K versor, perdón, ¿no? Y por ZJ versor, Z cuadrado K versor. ¿Lo anoté bien? Porque no tengo el enunciado acá. A ver. Sí, tenemos los versores y Z, J y Z cuadrado de K. K versor, en realidad. También. Sí. También marcado. ¿Cómo queda esto? ¿Z cuadrado K versor? Sí. Bien. Son dos versores. Así como está escrito, está bien. ¿Está bien así? Z cuadrado. Está bien. Sí. ¿Está bien? Listo. Bueno, Sí, está bien. bueno entonces vamos a calcular esto. Listo. Vamos a hacerlo. Vamos a sacar la divergencia de F. ¿Cuánto vale la divergencia de F? Vamos a hacerla acá abajo. ¿Cómo sacábamos la divergencia de este campo vectorial? Bueno, es fácil. Esto va a ser la derivada parcial de fx respecto de x, más la derivada parcial de fi respecto de y, más la derivada parcial de fz respecto de z. ¿Pero quién es fx, fi y fz? Son las componentes de este campo. En todo caso, f, que está acá, tiene componente en x, componente 0, porque acá aparece j versor y k versor. En j versor tengo iz, y en k versor z cuadrado. Entonces yo tengo este campo vectorial, lo que tengo que hacer es estas tres derivadas parciales y sumarlas. Sí. Y bueno, esto sería, esto hace las veces de fx, esto hace las veces de fi, y esto hace las veces de fz. Bueno, entonces tengo que derivar, y bueno, esto es fácil de derivar. La derivada de respecto de x vale 0. Sí, 0. 0 más la derivada de f respecto de y vale z. Y la derivada de f de z respecto de z es 2z. O sea, queda 2z más 2z, 3z. Esa es la divergencia, lisa y llanamente.
Y ahora hay que hacer el cálculo de la integral. O sea, esta integral. La integral de la divergencia, que es una integral de volumen. Y ya está. Bueno, perfecto. Vamos a hacer eso. Creo que puedo borrar el enunciado porque ya está. Ya no tengo que precisar del enunciado, ya lo aclaré. Y ya hablamos del enunciado. Y ojo, vuelvo a insistir, guarda cómo leen el enunciado. Si lo leen de una forma va a ser otra cosa. Y si no, será otra. O sea, si lo leen de una forma va a ser una cosa. Y si lo leen de otra forma va a ser otra cosa que hay que hacer. Y eso es importante. En este caso la superficie cerrada va. En el otro caso no. Bueno, vamos a hacer el cálculo. A ver. Voy a hacerlo acá. Total, es esta integral la que tengo que calcular. Me queda entonces la integral, de la integral, de la integral, de la divergencia de BF, que es 3Z. Sí. Sí. Y bueno, diferencial B es de diferencial de volumen, es diferencial Z, diferencial Y, diferencial X, como siempre y de costumbre. O sea, diferencial Z, diferencial Y, diferencial X. Bueno, y ahora hay que poner los extremos de integración. Respecto de Z es fácil, porque si vemos acá la casata esta, tenemos desde Z igual a 0 hasta Z la superficie cilíndrica. La superficie cilíndrica es la superficie cilíndrica que está dada por esta ecuación. Entonces va a ser desde Z igual a 0, y si yo despejo Z de acá, me queda Z, como está en el semiplano superior, no me importa la parte negativa, va a ser la raíz cuadrada de 1 menos I cuadrado. O sea, desde Z igual a 0 a Z raíz cuadrada de 1 menos I cuadrado. Y después lo que tenemos que ver, los extremos de integración con respecto a Y y con respecto a X. Bueno, nosotros tenemos que observar lo siguiente cuando hacemos, y como hicimos las clases pasadas, integrales de volumen, siempre hay que proyectar la superficie, la región, en este caso cerrada, sobre el plano XY. Para saber la región de integración, eso es lo que quiero decir. La región de integración, proyectando esta región sobre el plano XY, queda un rectángulo. Queda este rectángulo de acá. Pero, sí. Acá decía, guarda, Y mayor o igual a 0, entre el plano Y igual a 0, X igual a 0 y Z igual a 0. O sea que en realidad va a ser la mitad de esta casata. Para que lo vemos mejor. O sea, va a ser la mitad de esta casata. Los extremos de integración eran esos, ¿no? Con respecto arriba, sí, el medio cilindro como estaba. Después lo que tenía limitado son los dos, X igual a 0 y X igual a 1, nada más. Ah, X igual a 1, ah, está bien. O sea, perdón. Yo lo que pasa es que no tengo el enunciado, estaba bien entonces lo que había hecho, perdón. Sí. O sea, eso es el problema de borrar el enunciado, estaba bien. O sea, entre X igual a 0, X igual a 1, muy bien. Y después, X igual, claro, X igual a 0, X igual a 1, y Z mayor o igual a 0, era así. Era así, perdón. Gracias. Lo que pasa que, perdón a los televidentes, no tengo el enunciado, lo borré y me olvidé. Y estaba bien lo que había hecho, ¿eh? Ojo. Si la casata esta sigue siendo la casata. Y hablando de la casata, ¿qué tenemos acá como región de integración? Si proyectamos la casata, vamos a hacerlo mejor acá. Si proyectamos la casata sobre el plano XY me queda un rectángulo, ¿no?
Y me queda un rectángulo limitado, ya sabemos, en X y en Y. Obviamente que si la región de integración es un rectángulo, Y no depende de X y X no depende de Y. O sea que yo podría integrar primero respecto de X o respecto de Y en cualquier orden. Porque Y no depende de X y X no depende de Y. Al ser variables independientes, puedo integrar primero respecto de Y, después respecto de X, o primero respecto de X y después respecto de Y. O sea, tengo que integrarlo en esta región rectangular, por así decir, que es la que se encuentra en el plano XY. Y obviamente que va desde X igual a 0 a X igual a 1, o sea, desde X igual a 0 hasta X igual a 1, y Y desde dónde hasta dónde va. Ah, bueno. Vamos a poner desde X igual a 0 hasta X igual a 1, e Y hasta dónde va. Ah, ese es el tema. No sé los extremos de integración en Y. ¿Cómo calculo los extremos de integración en Y? Radio de circunferencia. A ver. El radio del cilindro, sí. Voy a borrar acá un momento para hacer lugar, porque si no, no voy a tener lugar. Entonces vuelvo a repetir acá el cálculo. Desde z igual a 0 hasta z igual a raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Diferencial z. Bueno, diferencial x, diferencial y. No importa el orden de integración. Si integro respecto de x, va a ser desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Y si integro desde y, no sé los extremos de integración. ¿Cuáles son estos? Entonces lo que habría que ver es cómo el cilindro corta el plano XY. O sea, cuando el cilindro corta el plano XY, yo voy a encontrar los extremos de integración sobre el eje Y, que va a ser de acá hasta acá. ¿Me explico? Sí. Bueno, para sacar esa intersección, ¿qué tengo que hacer? Agarrar el cilindro y donde dice Z pongo 0. Porque cuando pongo Z igual a 0, me van a quedar estos dos puntos que están acá sobre el plano XY. O sea, me van a quedar estos dos valores de Y. Porque cuando Z vale 0, hago la intersección entre el cilindro este y Z igual a 0. Cuando hago la intersección entre el cilindro y Z igual a 0, encuentro estos dos puntos de acá. O sea, lo que tengo que hacer es la intersección entre Z igual a 0 y Z cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Cuando hago la intersección esta entre el plano XY, que es Z igual a 0, y el cilindro, voy a encontrar estos dos valores de X que van a ser a futuro los extremos de integración que tengo que poner acá. Cuando hago eso, reemplazo Z igual a 0 acá donde dice Z, me queda Y cuadrado igual a 1, el cuadrado pasa como raíz, me queda módulo de Y, que es raíz de 1, que es 1, y ya sabemos que esto es Y igual a menos 1 o Y igual a 1. Yo ya encontré, evidentemente, los valores de Y que van a ser los extremos de integración. Entonces esto va a ir desde menos 1 a 1. Bueno, y ahora hay que integrar esto. Ah, me olvidé la función vectorial, el 3z. Acá va 3z. Porque es el gradiente, 3z, diferencial z, diferencial x, diferencial y. Bueno, este es el gradiente, ¿no? Perdón, la divergencia, que es 3z. Bueno, hay que integrar eso. Esto es fácil de integrar. Puedo borrar ya todo el dibujo porque ya no lo voy a necesitar. ¿Está bien? O sea, tengo que integrar esto que está acá. ¿Puedo borrar? Sí, eso ya más. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. No, está bueno ahí ya. Estaba entendiendo ahí bien. Bárbaro. Vamos bien. Yo integro respecto de X y después de respecto de Y, o podría integrar primero respecto de Y y después respecto de X. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar, la región de integración que está aquí abajo, esta región de integración que está aquí abajo, es una región de integración rectangular. Si es rectangular o cuadrada, la variable X e Y son
indistintas, son independientes una de la otra. Entonces yo puedo primero integrar respecto de x, después respecto de y, o al revés, primero respecto de y, y después respecto de x, porque son independientes entre sí. Bien, eso es muy importante lo que estoy recalcando. Bueno, ahora calculo y ya está. No me resultó bueno este borrador. Lo compré ayer y se sale todo. Qué cagada. Bueno. Nunca terminé de comprar un buen borrador. Nunca, jamás. La verdad una cagada. Perdón por el improperio que sale en el video, ¿no? Pero uno lo compra por bueno y al final resulta malo, ¿no? Qué cagada. Bueno. Bueno, no hay ningún borrador decente, digamos. Vamos a integrar respecto de Z. Esto, bueno, ya está, es un chiste. A ver, esto es, la integral de Z diferencial Z es Z cuadrado sobre 2. O sea que va a ser la integral desde y igual a menos 1 hasta y igual a 1. La integral de x igual a 0 hasta x igual a 1. Y esto va a quedar, la integral esta respecto de Z va a quedar análisis 1, 3Z cuadrado sobre 2. Y esto hay que hacer el barro famoso, desde Z igual a 0 hasta Z raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Y acá aplico Barrow, la regla de Barrow, de análisis 1. Bueno, esto me va a quedar 3 raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado al cuadrado sobre 2, menos 3 por 0 al cuadrado sobre 2. Bueno, esto da 0. Bueno, el cuadrado se va con la raíz. Esto va a quedar 3 por 1 menos y cuadrado sobre 2. Y bueno, ahora listo, ya hay que integrar esta función que quedó acá. Sí, ahí ya está todo despejado. Ya está todo, claro. Acá puedo integrar ya directamente la integral respecto de x va de 0 a 1. Como x no depende de y no depende de x, ya puedo integrar respecto de x fácilmente. O la puedo dejar al final de todo, puedo integrar acá, intercambiar, porque x es independiente de y. O sea que esta integral la dejo al final de todo y calculo la integral respecto de y, que es la que tengo ahí servido en bandeja. Es decir, la integral de esto, que quedó. Y esto lo integro respecto de y. Y lo que me queda después lo integro respecto de x, indistintamente. Bueno, y bueno, hay que hacer ese integral, que es sencillo. Bueno, de adentro ya está, es un chiste. ¿Cómo me queda la integral de eso? Bueno, yo le sacaría el 3 medio por afuera. El 3 medio afuera, muy bien. Vamos a sacar el 3 medio afuera. E integro esto. Muy bien. Bueno, esto lo integro. Sí. Bueno, entonces ahora integro esto. Sí. Va a quedar la integral de 1 menos y cuadrado. Va a quedar y menos y al cubo sobre 3. Sí. O sea, distribuyo la integral, ¿no? O sea, lo que quiero decir. O sea, la integral indefinida queda y menos y al cubo sobre 3. Bueno, entonces va a quedar así. En Barrow. Eso en Barrow. Entre menos 1 y 1. Y bueno, va a quedar un número muy lindo. Ajá, sí, a ver,
menos 1 menos 1 al cubo sobre 3. Bueno, haciendo la cuentita muy cuidadosamente, que queda 2 tercios. Acá queda menos por menos más, menos 1 tercio, más menos 1 más 1 tercio es menos 2 tercios, o sea, menos 2 tercios, queda 2 tercios más 2 tercios, que es 4 tercios. Bueno, ya está. Sí, da 2. Claro. Y bueno, esto al final queda así, la integral de 0 a 1, de 3 medios, de 4 tercios, Sí. diferencial x, se simplifica acá, queda 2, sí, da 2. Y la integral de 2 es 2x entre 0 y 1, queda por la regla de Barrow, 2 por 1, 2, menos 2 por 0, 0, queda 2, y ahí finalicé el problema. Bueno, ese es el último cálculo y ahí quedó. Sí. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Me despido de este video y regresamos haciendo otro ejercicio para todos ustedes de análisis 2. Y acuérdense la diferencia gramatical de enunciado, por favor. No es lo mismo calcular el flujo sobre la superficie limitada por todas las que dan, eso encierra una superficie, como en este caso. Y no es lo mismo que decir calcular el flujo de la superficie z cuadrado más i cuadrado igual a 1, limitado por. Bueno, esa superficie cilíndrica, limitada por, no es cerrada, entonces ahí no hay que aplicar Gauss. Pero ese es otro enunciado. Ojo con el enunciado. Sí. Desaclaro, Sí. desabierto. Buenísimo, nos vemos la próxima y con otro ejercicio de análisis. Chau, chau.